a poco van a ir ingresando las personas. Fabiola Tebox, quien es presidente del Frente Nacional por la Familia en el estado de Puebla, va a ser quien nos haga el favor de presentar a la doctora Roxana Álvarez. Hola, muy buenas tardes. Gracias a todos los que ya están aquí con nosotros acompañándonos. Efectivamente es un honor para mí presentar a la doctora Roxana. Doctora, muchas gracias por tu tiempo, por tu preparación y por compartirnos este tema que es tan importante para nosotros como Frente Nacional por la Familia. Me permito leer tu currículum para que te conozcan las personas que van a participar. Claro que sí, muchas Doctora gracias y gracias a ustedes por la invitación. Sí, doctora, gracias a ti. Bien, la doctora Roxana Patricia Álvarez Soriana estudió la carrera de cirujano médico en el FES Zaragoza de la UNAM. Tiene el título universitario con mención honorífica. Especialidad en ginecología y obstetricia del Hospital Ángeles, México. Está certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Tiene diplomado en actualización en reproducción asistida del Hospital Español del IPN. Tiene el curso de ultrasonido en ginecología y obstetricia de AMUSEM UNAM. También cuenta con diplomados y cursos en otras áreas como formación y desarrollo humano por la Secretaría de Transportes, STP, la calidad personal y liderazgo integral, proyección profesional y servicio comunitario. También cuenta con un curso avanzado en inglés. También tiene medalla al mérito universitario Gabino Barrera de la UNAM, el premio al servicio social con medalla Dr. Gustavo Vaz Prada. Ha hecho publicaciones, de sus publicaciones es autora de un capítulo y coautora de 2 capítulos del libro Cáncer de Mama, Avances y Controversias. Del cartel Soy médico interno en las jornadas médicas del Hospital Dalinde. Del cartel Medicina, Vocación o Profesión en las jornadas médicas del Hospital Dalinde. También en el cartel Displasia Tanatofórica, Diagnóstico por ultrasonido, el reporte de un caso, el cartel Ruptura uterina por acretismo placentario, reporte de un caso, el cartel Embarazo ectópico de localización cervical, reporte de un caso, el cartel de bajo grado, el reporte de un caso durante el 8º Congreso del Grupo Ángeles en los Servicios de Salud. Es autora del trabajo libre Factores que determinan la aceptación de la OTB en pacientes con paridad satisfecha o complicaciones del embarazo, del 19 Congreso de Comego. Dentro de sus ponencias y cursos impartidos tenemos primer curso teórico práctico, atención básica de las urgencias en pediatría, enfermedad hipertensiva del embarazo. Fue ponente en el curso avanzado de apoyo a la lactancia materna, CAALMA, con el tema La experiencia del parto. Ponente en la sesión general con el tema Control prenatal con enfoque de riesgo, parto después de la cesárea, reducción de la frecuencia de operación cesárea. Conferencista en el 5º Congreso de Guías Institucionales en ginecología y obstetricia para médicos de primer contacto con el tema Entendiendo la enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo. También tiene la participación en el programa Diálogos en Confianza con el tema Diabetes y Sexualidad del Canal 11. El curso también Aborto espontáneo, todo lo que el médico general debe saber. La conferencia Cáncer de Mama, lo que todos debemos saber. Dentro de su experiencia profesional, fue asistente médico de consultorio particular, es médico escolar en el Instituto Isaac Newton, realizó su servicio social de especialidad en el Hospital Valentín Gómez Farías, en el ISEM, es profesora adjunta del curso de ginecología del Instituto Politécnico Nacional, profesora titular del curso de ginecología del Instituto Politécnico Nacional,
profesora asociada del curso de especialización en ginecología y obstetricia del Hospital Ángeles de México y tiene consulta médica privada de 2015 a la fecha. Doctora, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta tarde. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación y gracias también por la oportunidad que me dan de poder compartir con ustedes la perspectiva médica respecto al aborto medicamentoso en casa. Debido a la pandemia que estamos viviendo y al confinamiento que requerimos guardar, muchas instituciones y organizaciones sociales se han dado la tarea de promover el aborto desde casa, presentando el panorama como una situación sencilla e inocua. Pero yo como ginecóloga la verdad es que me siento muy preocupada al respecto porque esto no es así. A lo largo de la plática justamente conoceremos que todo procedimiento médico o intervención quirúrgica conlleva riesgos y posibles complicaciones. La idea de todo esto es que ustedes tengan toda la información que se requiere sobre la mesa para entonces poder tomar las mejores decisiones y evidentemente que el aborto, aún en casa, no es una de las mejores decisiones. Entonces, si no hay mayor inconveniente con el tiempo, empezamos entonces con la plática. La plática está titulada ¿Aborto seguro en casa? Primeramente, tenemos que definir qué es un aborto. Ahí. Listo, pues. Creo que ahí se están viendo ya las diapositivas. ¿Me podrían confirmar? Bueno. Sí, así es. Muchas gracias. Listo, pues. Empecemos definiendo qué es un aborto. De acuerdo a la guía de práctica clínica sobre aborto, publicada en el año 2009, el aborto se va a definir como la terminación espontánea o provocada de la gestación antes de la semana 20 o la expulsión del producto de la gestación con un peso menor a 500 gramos. Médicamente y en función a diferentes criterios, nosotros lo podemos dividir en diversas formas. ¿Me podrían apoyar un poquito? No está pasando la diapositiva. Ahorita aviso, doctora Roxana, sobre la diapositiva. Gracias. Muy bien. Les comentaba que médicamente podemos nosotros clasificar al aborto desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, a partir de la edad gestacional. Consideramos nosotros que un aborto es temprano cuando se da antes de las 12 semanas de embarazo y un aborto tardío cuando se da a partir de las 12 semanas de embarazo y hasta las 20 semanas, considerando también la definición que acabamos de comentar respecto al aborto. Respecto a las causas, el aborto se divide en dos grandes grupos. El aborto espontáneo, que es el que se da de manera natural, sin intervención alguna, y el aborto provocado, que a su vez se puede subdividir en aborto terapéutico, profiláctico, legal o criminal. Y al respecto de la presentación clínica, es decir, la sintomatología que nosotros encontramos directamente en la paciente, podemos dividirlo en amenaza de aborto, que es cuando el aborto apenas empieza y todavía se puede hacer algo para salvar la vida de ese bebé y mantener la gestación. Pero ya también se puede dividir en un aborto en evolución, cuando esto va progresando, y al finalizar ser un aborto completo, incompleto, un aborto diferido, también llamado huevo muerto retenido, un aborto inevitable, inminente, infectado o séptico. Respecto al aborto espontáneo, es importante mencionar que este es el más frecuente de todos y se da en una incidencia aproximada entre 50 y 70% de todos los embarazos a nivel mundial. Lo que sucede es que el aborto se da de una manera temprana, entonces muchas veces la paciente no advierte la posibilidad de haber estado embarazada. Lo único que registra es que presentó un periodo menstrual que a lo mejor se retrasó unos días, que duró más de lo habitual, que sangró un poco más de lo común, pero al final de cuentas lo considera como una regla normal y no advierte la posibilidad entonces de haber estado embarazada. Y la mayor parte de estos abortos espontáneos se dan de forma temprana, es decir, antes de las 12 semanas, e inclusive la mayoría se ha reportado que se registran antes de las 8 semanas de gestación. Respecto al aborto espontáneo, continuamos con esto, tenemos que la principal causa por la cual se pierden los bebés de manera temprana son justamente los factores fetales, es decir, alguna alteración congénita o algún defecto genético con el cual venía el bebé que es incompatible con la vida.
De esta manera, la naturaleza, siendo completamente sabia, interrumpe el embarazo de forma espontánea y es ahí cuando se dan los abortos naturales. Sin embargo, hay algunos otros factores maternos que pudieran condicionar o favorecer el aborto espontáneo. Por ejemplo, las infecciones vaginales o urinarias, las enfermedades de base como problemas tiroideos, diabetes, hipertensión, lupus. A este respecto tengo que comentar que si una paciente tiene este tipo de enfermedades, pero están bien controladas, prácticamente lleva una vida normal y no tendría por qué tener complicaciones bajo ningún sentido, ni tampoco pérdidas gestacionales. Pero muchas pacientes tienen estas enfermedades y a lo mejor no las conocen o no llevan un buen control y es entonces cuando se manifiesta en forma de aborto espontáneo. Igualmente si la paciente tiene desnutrición o toxicomanías, porque al final de cuentas las sustancias químicas pueden llegar a ser teratógenas, es decir, afectar el desarrollo del bebé. Igualmente, si la mamá sufre un golpe, un traumatismo, una contusión, o si tiene algún defecto uterino como malformaciones, cicatrices, un punto importante es el síndrome de Asherman. El síndrome de Asherman lo vamos a tratar un poquito más adelante en la plática, pero desde ahorita les voy adelantando que el síndrome de Asherman está dado justamente por la práctica de legrados y a su vez es una causa que puede condicionar que más adelante se den abortos de repetición. Igualmente la incompetencia ítmico-cervical y la presencia de miomas uterinos. Haciendo un poquito más de énfasis sobre los miomas, tenemos que estos son tumores completamente benignos del útero. Sin embargo, por el espacio que ocupan, pueden dificultar la implantación del bebé. Además de que por el estímulo hormonal propio del embarazo, esos tumores pueden llegar a crecer, liberar ciertas sustancias proinflamatorias y al final de cuentas competir con el espacio, con el desarrollo y con la nutrición del producto. Por lo tanto, pueden ser un factor que también condicione que haya abortos espontáneos. ¿Qué es lo que sucede durante un aborto espontáneo? Resulta que la placentita cuando se empieza apenas a formar es muy delgadita. Entonces, si se presentan algunos de los factores que les acabo de comentar, se empieza a formar lo que se conoce como hemorragia subcorial, es decir, un coágulo o una acumulación de sangre entre la placenta que apenas se está formando y la pared del útero donde está implantado. Si eso se controla, es decir, si la hemorragia se autolimita, tenemos entonces una amenaza de aborto y habitualmente hasta ahí queda. Pero si esa hemorragia continúa progresando, entonces empieza a haber necrosis o muerte del tejido, empieza a aumentar el volumen sanguíneo a ese nivel y por lo tanto se va desprendiendo el saquito. Entonces la paciente empezaría con contracciones uterinas que se traducen clínicamente en dolor tipo cólico en el vientre. Eso a su vez condiciona que haya dilatación o apertura del cérvix y al final de cuentas termina perdiéndose el bebé y sus anexos por expulsión de una manera espontánea. Importante también comentar respecto al aborto infectado. El aborto infectado generalmente es debido a un aborto provocado, debido a que estos se practican en malas condiciones, en edificios que no tienen las condiciones suficientes ni la infraestructura necesaria para poderlos practicar. Y muchas veces el personal que los lleva a cabo tampoco está bien capacitado o no lleva adecuadamente las técnicas de asepsia y antisepsia que esto se requiere. El aborto infectado va a condicionar que haya una infección localizada o confinada al útero, pero si esto progresa, entonces vamos a tener como resultado un aborto séptico. Una sepsis es una infección generalizada que también tiene como origen justamente el aborto provocado en la mayor parte de los casos. En esta situación, la paciente va a llegar clínicamente con mucha fiebre, malestar general, un flujo transvaginal que huele muy mal, tiene dolor en el vientre de una manera constante y muy intensa, y cuando nosotros lo exploramos va a tener mucha sensibilidad y mucha incomodidad. De igual manera, si a la hora de practicar el aborto inseguro se provocó una perforación uterina, se puede condicionar una peritonitis, porque a la hora que entra el instrumento y sale, jala también parte del intestino grueso o del intestino delgado, también lo perfora y provoca que la materia fecal se riegue en la cavidad abdominopélvica, condicionando que haya una infección severa. En este caso, el tratamiento sería la hospitalización, la administración intravenosa de antibióticos y si a la paciente le va bien, con un legrado tal vez sea suficiente para terminar de eliminar los restos que se pudieran haber quedado y provocado la infección. Pero si esta situación progresa, muchas veces la paciente termina en histerectomía, es decir, termina perdiendo el útero justamente para conservar la vida. De tal manera que con todo este panorama,
una vez que llega una paciente embarazada o con sospecha de embarazo al consultorio y nosotros la revisamos porque trae dolor y trae sangrado, integramos clínicamente el diagnóstico de un aborto, un aborto espontáneo o una amenaza de aborto. Sin embargo, esa es la valoración clínica. Es importante que además del interrogatorio que nosotros hacemos directamente con la paciente y la exploración física que llevemos a cabo, complementemos con algunos estudios para poder integrar todo y saber específicamente en qué terreno estamos parados y cuál sería el mejor tratamiento para ayudarla a ella y, si se puede, desde luego al bebé. Esos estudios complementarios incluyen una prueba de embarazo, que de preferencia es en sangre y tiene que ser cuantitativa. La prueba cualitativa solamente nos indica si hay embarazo o no hay embarazo. Nos dice solamente si es positiva o si es negativa. Pero la prueba cuantitativa, en función a la cantidad de hormona del embarazo que mide, nos indica también no solo si está embarazada o no está embarazada, sino cuántas semanas de embarazo tiene en promedio. Entonces, esto nos permite confirmar el embarazo, establecer las semanas de gestación que tiene la paciente y hacer diagnóstico diferencial, entre otras patologías, además de que establece un parámetro para poder conocer la evolución de este cuadro. De igual manera, es importante hacer un ultrasonido, de preferencia transvaginal. Esto para evaluar las características del saco gestacional, la presencia o no del hematoma, es decir, la acumulación de sangre que les comentaba entre la pared uterina y la placenta que apenas se está formando, y también saber el tamaño que tiene, el porcentaje de desprendimiento, si el hematoma sigue creciendo, es decir, si está activo. Igualmente para conocer si todavía hay bebé, si la frecuencia cardíaca está presente o ausente, o si hay ya presencia de restos de tejido. Y como médicos, pues obviamente dentro de nuestra formación, tenemos que saber y tener muy claro cuáles son los puntos y la evolución de cada uno de los embarazos y saber también muy bien a las cuántas semanas de gestación tenemos qué hallazgos en el ultrasonido y qué hallazgos en la prueba de sangre y qué hallazgos clínicos para poder tener entonces todos los parámetros necesarios para entonces tomar una decisión. Lo que yo les comento a mis alumnos siempre es que cuando estamos integrando todo esto y llegamos al diagnóstico de amenaza de aborto, todavía podemos hacer mucho para salvar ese bebé y para favorecer que el embarazo continúe. Entonces, el médico está comprometido y prácticamente obligado a hacer todo, absolutamente todo lo que esté en sus manos, justamente para salvar ese bebé y para mantener el embarazo. Entonces, la paciente tiene que tener un reposo absoluto, se le indican el consumo de abundantes líquidos claros, se administran ciertos medicamentos que ayudan a disminuir la inflamación, a cortar las contracciones o inhibir las contracciones que se están presentando y a fortalecer al embarazo para que se mantenga. De igual manera, se le comentan o se le instruye sobre los datos de alarma durante el embarazo y se tiene que valorar de manera clínica y con estudios de laboratorio y gabinete de forma estrecha, ¿ok? No nos podemos despegar de esa paciente porque obviamente en cualquier momento algo grave puede pasarle. Entonces tiene que tener una vigilancia sumamente estrecha. Sin embargo, cuando estas medidas no funcionan y finalmente el embarazo termina perdiéndose, entonces es necesario que hagamos ciertas maniobras o que establezcamos ciertos tratamientos para evacuar el contenido del útero, ya sea a través de medicamentos o de un legrado uterino o de la aspiración endouterina. Esto, insisto, bajo dos condiciones. Una, cuando el bebé ya no vive, cuando ya no podemos hacer más para salvar ese embarazo y cuando la mamá corre peligro si es que no se atiende. Bajo esas dos condiciones, entonces nosotros podemos proceder médicamente a hacer el procedimiento que requiramos justamente para la evacuación uterina. Es bien importante tener en cuenta que cualquier procedimiento médico, ya sea a través de medicamentos o a través de una intervención quirúrgica, va a tener riesgos y eso es algo inherente a cualquier procedimiento o a cualquier situación. Muy claramente nos lo explica el doctor José Alberto Campos en su artículo Riesgo quirúrgico, dispraxis, la ética y la ley. Prácticamente en el apartado de conclusiones dice: en el cálculo de riesgo quirúrgico es preciso considerar que la invasividad, aún la mínima necesaria como acceso al cuerpo, implica una lesión que puede causar perturbación de la función, incapacidad total o permanente y terminar en la muerte. Es decir, esto justamente refuerza lo que les acabo de comentar. Cualquier procedimiento médico o quirúrgico, aún sea el mínimo necesario,
justamente tiene o conlleva riesgos y complicaciones. También nos lo comenta el doctor José Carrera Macía en su libro Tratado y Atlas de Operatoria Obstétrica, en la página 5, donde nos habla un poco respecto a la introducción de la operatoria obstétrica. Cuando habla de las indicaciones preoperatorias, dice: la decisión operatoria tiene un riesgo propio, muy variable desde luego según el tipo de intervención. El riesgo en el caso de la operatoria obstétrica, es decir, hablando de mujeres embarazadas, debemos calibrarlo respecto a la madre y al feto. Y finalmente también debemos considerar el riesgo inherente a la anestesia, que muchas veces no se toma en cuenta. Y de lo dicho, entonces puede concluirse que la primera condición para practicar una operación obstétrica es que esté indicada. Eso es lo más importante, ¿ok? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Al final de cuentas, el mismo procedimiento que nosotros aplicamos para un aborto espontáneo cuando ya no hay nada que hacer por el bebé, es exactamente el mismo procedimiento con los mismos pasos y la misma descripción que se aplica en un aborto electivo. Sin embargo, la diferencia es que si el embarazo es normal, como en el caso de un aborto electivo, y médicamente no hay una indicación para practicarlo, entonces la paciente se está exponiendo a los riesgos del procedimiento de una manera innecesaria. Eso es muy importante y es prácticamente el punto álgido de esta presentación. Entonces, respecto, si ya es un aborto en evolución, hablando de un aborto espontáneo, si ya es un aborto en evolución en donde ya no se puede hacer nada por el bebé, quedamos que tenemos diferentes procedimientos, el manejo médico y el tratamiento quirúrgico. Respecto al tratamiento quirúrgico, hay dos en específico, está el legrado uterino instrumentado y está también la aspiración manual endouterina. Las complicaciones del legrado instrumentado, dentro de muchas, les anoto aquí las principales. Primeramente, una lesión del cuello de la matriz, sobre todo cuando lo forzamos para abrirlo, ya sea con medicamentos o con instrumentos. Igualmente puede haber hemorragia. Los ginecólogos sabemos que cualquier procedimiento obstétrico puede sangrar, sea un parto, sea una cesárea, sea un aborto, todo sangra en ginecología. De cualquier forma, puede haber también datos de infección o progresión de la infección a un proceso generalizado, perforación uterina y el que ya les comentaba, síndrome de Asherman. De todos estos, la complicación inmediata o aguda más frecuente es justamente la perforación uterina, que como les comentaba, implica no solamente la perforación o la ruptura del útero, sino también que a la hora de que se saca el instrumento, puede jalarse un pedazo de asa intestinal y por lo tanto provocar también la ruptura de la misma, con la consecuente disgregación de la materia fecal en toda la cavidad abdominopélvica y evidentemente eso conlleva a una complicación mayor. Respecto al síndrome de Asherman, ¿qué es el síndrome de Asherman? Les voy a pedir que los que estén conectados se imaginen un delicioso sándwich de queso, de puro queso fundido, queso manchego, del que más les guste. Agarren su sándwich, déjenlo enfriar un ratito sobre un platito y después, una vez que ya esté frío, intenten separar las tapas para poderle poner crema en medio. ¿Se imaginan eso? Va a costar un poquito de trabajo justamente porque el queso ya se hizo duro y se formaron adherencias entre cada una de las paredes del sándwich. Exactamente lo mismo sucede con el síndrome de Asherman. El síndrome de Asherman va a ser la formación de adherencias dentro de la cavidad uterina y están únicamente condicionadas por legrados repetidos. Hay muchas pacientes que desafortunadamente toman el aborto como un método de planificación familiar y se someten a abortos de manera repetida, pero también puede ser por un solo legrado que se haya hecho, pero que haya sido muy intenso, que el médico o la persona que lo haya practicado lo haya hecho de una manera excesivamente fuerte, sin cuidar el tejido y que por lo tanto haya raspado o desgastado más de la cuenta. Pero también pudo haber sido por un solo legrado que se haya hecho, a lo mejor de la mejor manera posible, pero que por el proceso cicatrizal propio de cada paciente se formaron estas adherencias. Entonces, a lo que voy con todo esto es que justamente el síndrome de Asherman va a tener como origen la práctica de legrados. Puede ser uno o pueden ser varios, pero que al final esto condiciona que haya incapacidad para lograr el embarazo de manera posterior. Clínicamente, es decir, la sintomatología que va a presentar la paciente para poder pensar en un síndrome de Asherman
es que va a tener mucho dolor durante los periodos menstruales. Pero dolor de verdad bastante intenso. Los periodos menstruales van a ser cada vez más dolorosos y más molestos. Igualmente va a haber oligomenorrea, es decir, los periodos menstruales se van a manifestar como en menor cantidad. Igualmente, esta es una causa de infertilidad, como les comentaba. ¿Esto por qué? Porque a lo mejor se da la fecundación y se da la implantación, pero cuando el útero intenta distenderse para poder dar espacio al crecimiento del bebé, como hay adherencias, una pared está pegada con la otra, pues desde luego que no puede darse este fenómeno. Y entonces los bebés se pierden porque no tienen espacio para crecer. Y esto puede condicionar que haya abortos justamente de repetición. Y como les comentaba, además de la sintomatología clínica, está presente el antecedente de un legrado o de varios legrados. Siempre los legrados son los condicionantes de este síndrome de Asherman. Está también otro procedimiento quirúrgico denominado aspiración manual endouterina, el famoso AMEU. En este caso, el procedimiento se hace a través de una jeringa grande con un instrumento romo que genera un vacío para poder extraer el contenido uterino. Y a pesar de que en este caso no hay tanta lesión del cuello de la matriz, a menos que se haga una dilatación brusca, sí puede haber mucho riesgo de hemorragia, de infección, de sepsis y de perforación uterina. Y de igual manera del síndrome de Asherman. Vamos ahora a hablar un poco acerca del aborto con medicamentos, que al final de cuentas es otro procedimiento que también lleva riesgos y complicaciones. Les voy a contar un poquito de la historia. Resulta que en el año 2007 se abrió la posibilidad aquí en el Distrito Federal de que las mujeres tuvieran acceso a los abortos electivos en los hospitales del departamento del DF. A mí, de hecho, me tocó vivir esa época como estudiante de medicina. Entonces yo estuve ahí prácticamente conociendo la evolución de toda esta situación, prácticamente en la primera línea. Les comento que muchos hospitales designaron algunas camas justamente para ingresar a las pacientes y administrarles medicamentos para lograr el aborto que ya se esperaban. Sin embargo, el tratamiento era prolongado en muchas de esas pacientes, pasaban mucho tiempo dentro del hospital, se empezaban a desesperar, estaban obviamente en un lugar frío, solas, lejos de sus familias. Obviamente la cuestión emocional era impactante para ellas, el miedo, la angustia, la desesperación, pero también para las pacientes que estaban teniendo a sus bebés era bastante triste, sobre todo porque había muchos pacientes que se quedaban fuera del hospital y que no recibían atención médica porque las pacientes de legrado o de aborto electivo estaban justamente ocupando camas. Y también para los médicos era mucha división en cuanto al tratamiento y mucha situación emocional, y entonces empezó a haber conflicto en todas estas partes de los participantes. ¿Qué fue lo que sucedió? Que a partir de ese año justamente empezaron a salir a la luz muchos artículos en favor del aborto que justamente comparaban la vía de administración del misoprostol, que es el medicamento empleado de manera clásica, y comparaban la vía oral contra la vía vaginal, y empezaron a favorecer justamente el consumo del medicamento por vía oral, considerando que tenía un mejor resultado para el objetivo que se estaba buscando. De tal manera que esto también favoreció la situación de los abortos extrahospitalarios. ¿Por qué? Porque al final de cuentas había muchos médicos que no querían participar en los abortos selectivos, justamente hablando o poniendo de antemano la cuestión de la moral, de la ética médica. Entonces, era más fácil también para las pacientes que decidían practicarse un aborto electivo con medicamentos, tomar el medicamento vía oral, porque de esta manera se provocaba el aborto y no había ninguna evidencia clínica de que la paciente hubiera tomado medicamentos, porque si la paciente se lo aplicaba por vía vaginal, entonces a la hora de que llegaba con el médico para practicarse el legrado, a lo mejor el médico la ingresaba por considerarlo un aborto espontáneo, y cuando hacía el procedimiento se daba cuenta de que estaban los residuos de las pastillas en el canal vaginal, de tal manera que podía objetar o podía establecer su objeción de conciencia, y entonces pues obviamente esas pacientes se quedaban sin atención o tenían que esperar atención, y empezaba a haber cierta exigencia por parte de ellas, obviamente, para ser atendidas de una manera oportuna.
Entonces, eso también empezó a condicionar como cierto problema, pero justamente con todos estos artículos que salieron a la luz para el consumo de los medicamentos por vía oral, fue que se empezaron a dar los abortos electivos de una manera más discreta y así las pacientes empezaron a adquirir justamente el acceso a la atención médica en cualquier institución, aunque no fuera del departamento del DF, ¿ok? Es decir, había casos enmascarados que empezaron a pulular por doquier. Sin embargo, es importante recalcar que cualquier procedimiento médico, quirúrgico o medicamentoso va a tener sus riesgos y complicaciones, como se los comenté hace un momento. A este respecto, ¿qué es lo que nos dice justamente la guía de práctica clínica respecto a el aborto con medicamentos? Aquí les puse en las diapositivas algunos fragmentos de la guía y les resalté algunas cosas importantes. Vamos a analizar cada una de ellas y las vamos a ir traduciendo. Justamente dice en la primera parte que se requiere dosis altas de misoprostol. Vean acá que de 1200 a 1400 microgramos justamente en un aborto incompleto. Ya nos está ahí advirtiendo que se requieren dosis altas de un medicamento. Y debo también agregar que cada paciente va a reaccionar de manera diferente. No todas requieren 1400 microgramos. Algunas responden con 600, otras con 800, pero eso al final de cuentas nosotros no lo podemos saber. Sin embargo, aquí ya está afirmando que en muchas ocasiones se requieren dosis altas, que al final de cuentas también son perniciosas justamente para el organismo. Por otro lado, también dice que existen varios ensayos clínicos en que no se demuestra que la vía de administración influya en la tasa de éxito, lo que se contrapone justamente con los artículos que les acabo de mencionar. Es decir, que hay controversia al respecto y al final de cuentas no hay nada cierto. Otro punto que maneja la guía es que se administre mifepristona y misoprostol para el aborto médico. Es decir, que si la primera opción de medicamentos en dosis altas no funciona, entonces se requiere hacer combinación de medicamentos con más efectos perjudiciales y más efectos perniciosos justamente para el organismo de la paciente que los está consumiendo. Y por otro lado, dice que debido a la teratogenicidad de los fármacos, es decir, al daño o a la lesión que provoca en el producto, es necesario que si se continúa el embarazo, aquí también nos está hablando de que si el embarazo no se logra porque el medicamento falla, entonces va a ser necesaria la realización del tratamiento quirúrgico. Es decir, que siempre existe la posibilidad de que haya una falla en el medicamento y de que finalmente la paciente tenga que exponerse al tratamiento quirúrgico con los riesgos y complicaciones que ya les acabo de comentar. De igual manera, habla de los efectos adversos del medicamento, como son dolor y sangrado, náusea, vómito, diarrea y fiebre. ¿Esto qué quiere decir? Que sí o sí, una paciente que consume medicamentos se va a sentir mal. Y obviamente esto puede también poner en riesgo la vida del paciente si, por ejemplo, el sangrado es muy intenso. Pero algo importante aquí es que sí o sí, la paciente se va a sentir mal si consume los medicamentos. Respecto al sangrado, dice que se considera sangrado excesivo cuando hay cambio de apósitos vaginales saturados de sangre en un tiempo menor a 1 hora. Es decir, afirma lo que les acabo de comentar, que puede haber un sangrado excesivo y esto no lo podemos prever. Depende mucho de qué reacción vaya a tener la paciente al medicamento. Eso depende de cada organismo, de cada respuesta orgánica al medicamento que se esté administrando y también a la dosis y a la vía. Y no solamente eso, sino a las semanas de gestación que tenga. Entonces vean cómo toda esta situación es muy compleja. Entonces lo que les ponen en las instituciones sociales o las asociaciones civiles justamente para favorecer el aborto en casa, pues desde luego que está poniendo en peligro la vida de las pacientes si no toman en cuenta todos estos detalles. Por otro lado, dice que se tienen que citar las pacientes a control en las primeras 24 horas para poder ser evaluadas y si presentan sangrado excesivo, fiebre de más de 24 horas de evolución o dolor abdominal intenso, tienen que acudir de manera inmediata a recibir atención médica. Es decir, aquí ya las pacientes acudirían al médico con un cuadro complicado y este evidentemente pues influye de manera negativa justamente en el pronóstico de la paciente. Entonces, muy importante evitar todas estas situaciones. Y también dice que hay que realizar un ultrasonido entre los 7 a 14 días después del inicio del tratamiento para valorar que efectivamente se haya evacuado por completo el contenido uterino. Es decir, que la evacuación, la aparente resolución del problema que ellas quieren, no es de forma inmediata,
sino que tarda muchos días. Inclusive en alguna otra parte de la guía de práctica clínica menciona que puede tardar hasta 4 semanas para que se dé el aborto de manera completa. Es decir, una paciente va a estar con la sintomatología hasta por 4 semanas, náusea, vómito, diarrea, fiebre, hasta por 4 semanas, pero también va a tener un sangrado prolongado hasta por 4 semanas, que obviamente la pueden descompensar, pueden condicionar que haya anemia, puede venir un sangrado de manera abrupta y provocar más complicaciones, inclusive la muerte de la paciente. Y desde luego que también el hecho de que estén presentes los restos de tejido ya inerte dentro del cuerpo de la paciente por más tiempo de 24 horas, evidentemente aumenta la posibilidad de que haya una infección y que se desencadene una sepsis. Entonces, en esta siguiente diapositiva, justamente quiero hacerles un resumen de todas las complicaciones del aborto con medicamentos. Empezamos con que la dosis no está bien establecida. La dosis va a ser variable dependiendo de cada paciente, lo que se requiera, y también va a ser variable la respuesta que tenga y los resultados que tenga. De tal manera que esto está condicionando que pueda haber un aborto incompleto. E inclusive, y de hecho la norma lo menciona muy claramente, ese medicamento es teratogénico, es decir, va a afectar el desarrollo del bebé, de tal manera que si esto no funciona como ya se están esperando, la paciente va a tener que someterse a un procedimiento quirúrgico con todos los riesgos que ya conocemos. Igualmente, los efectos secundarios, como les comentaba, sí o sí, la paciente va a tener diarrea, vómito, náusea, fiebre y dolor. Desde luego que cada paciente lo va a manifestar de manera diferente y la intensidad de los síntomas van a ser diferentes, pero al final de cuentas la paciente se va a sentir mal. Igualmente, la fiebre puede ocultar un cuadro infeccioso, es decir, no, va a ser más complicado saber si la fiebre es como un efecto secundario del medicamento que está consumiendo o si es porque está desarrollando una infección después de la persistencia de los restos intrauterinos. Respecto al sangrado, este puede ser variable, puede ser persistente durante muchos días, quedamos que hasta 4 semanas de acuerdo a la guía de práctica clínica, y también en algún momento puede venir un sangrado muy abundante, con una anemia secundaria o con pérdida de la conciencia. Esto es importante porque hay que considerar que muchas pacientes cuando llevan a cabo un aborto medicamentoso se encuentran solas o lo hacen escondidas y si pierden la conciencia, desde luego que eso pone en riesgo su vida de manera inmediata. Por eso esta situación puede ser mortal. Y ahorita con esta cuestión de la pandemia y del coronavirus, es importante saber que los hospitales están dándole prioridad justamente a los pacientes con COVID, de tal manera que en caso de un sangrado importante, es muy probable que la paciente no obtenga la atención médica oportuna y eso desde luego que incide de manera negativa en su pronóstico de vida. De hecho, puede que no continúe con su vida. ¿Me explico? Entonces, otra cosa importante es que ahorita con esta cuestión de la pandemia y lo infeccioso que es el virus, también llegar a algún hospital, exponerse al ambiente de las clínicas, pues desde luego que también es riesgoso, lo que aumenta doblemente la mortalidad justamente por falta de asistencia. Otro punto importante es que cualquier medicamento, sea el que sea, aunque pareciera el más inocuo, puede provocar en cualquier momento una reacción alérgica. Así sea el paracetamol que tomamos todos los días desde chiquitos y cada que nos duele la cabeza, en cualquier momento se puede desencadenar una reacción alérgica, llegando a ser severa, con un choque anafiláctico y desde luego que también la consecuente muerte al respecto. Vamos a agregarle entonces la retención de restos, suponiendo que la dosis no sea la adecuada para la paciente, que la respuesta tampoco sea la correcta y que se mantengan los restos intrauterinos, eso va a condicionar que haya infección, una posterior progresión a sepsis y la necesidad de un legrado nuevamente o de histerectomía, es decir, perder el útero para intentar conservar la vida. Vamos a agregarle también justamente la necesidad de legrado con todas las complicaciones que ya comentamos al respecto de los procedimientos quirúrgicos y eso sin contar todas aquellas alteraciones emocionales que también se dan después de pasar por un trauma de estos. A nivel emocional, la verdad es que también las pacientes lo quieran creer o no lo quieran creer, al final de cuentas se ven afectadas porque no es una situación bonita, es una situación que provoca mucho impacto emocional. Si les va bien, a lo mejor les queda solamente el impacto emocional, pero si además fue una situación traumática porque tuvieron necesidad de entrar a quirófano de urgencia y perdieron el útero, etcétera, etcétera, pues desde luego que esta situación emocional
se complica. Entonces, esta diapositiva me parece muy importante justamente para aclarar que efectivamente el aborto a través del consumo de medicamentos, desde luego que conlleva riesgos y complicaciones para la paciente. Además, es muy importante aclarar que siempre hay un duelo emocional. Hace aproximadamente año y medio me invitaron a dar una serie de pláticas que conformaron un curso respecto a la prevención del aborto espontáneo en la Secretaría de Salud. Entonces fue que me metí a investigar no solamente el aspecto físico, el aspecto orgánico de toda esta situación, sino también el aspecto emocional, y me encontré con el síndrome post-aborto. Desde luego que no soy experta en este tema, pero me interesa mucho tratarlo para darles por lo menos los datos más importantes, y desde luego que esto abre la posibilidad también a que más adelante algún psicólogo haga mayor apertura respecto a esta situación y les dé más información. Respecto al síndrome posaborto, vamos a tener que es un hecho que tanto el aborto provocado como el aborto espontáneo van a afectar a la mujer en un nivel profundo de su personalidad. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la mujer está ligada a su capacidad de generar vida y a su deseo de maternidad. Y esto es algo con lo cual nosotros como mujeres nacemos y vivimos, justamente con nuestra capacidad de generar vida y nuestros deseos de maternidad. Esto es algo que no se puede cambiar, es parte de nuestra naturaleza, y nosotros lo queramos, no lo queramos, lo aceptamos, no lo aceptemos, o lo rechacemos, o sea lo que sea, es algo que no se puede cambiar, es algo que ya viene inherente justamente a nosotros. Y déjenme decirles que en la consulta privada puedo decirles que tengo muchas pacientes que tienen un muy buen nivel socioeconómico, que han estudiado 2, 3 carreras, que han tenido 2, 3 posgrados, que han tenido puestos importantes en las empresas donde trabajan, y muchas de ellas aseguran que independientemente de eso, el haber tenido hijos justamente ha sido el mayor logro de su vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el síndrome posaborto? Resulta que este concepto ha sido establecido ya desde el año 1981 por estos dos doctores que les presento aquí. Sin embargo, a pesar de que ya está descrito y ya se conocen sus características clínicas a nivel emocional y psicológico, la Organización Mundial de la Salud, a través del catálogo conocido como CIE-10, que es un libro donde vienen anotados todos los posibles diagnósticos que existen de todas las posibles enfermedades existentes, no solamente en México, sino en el mundo, no está incluido, no se ha reconocido de una manera oficial. Lo mismo sucede con la Asociación Americana de Psiquiatría, a través de su libro muy conocido, DSM, actualmente el 4 es el que está en vigencia, donde habla justamente de la descripción y de las características clínicas para hacer el diagnóstico de todas las enfermedades psiquiátricas que se conocen. Entonces, lo que sucede es que el síndrome post-aborto no está aceptado, no se toma como algo realmente verdadero, aunque está completamente descrito y evidenciado. Esto también es importante. Vean aquí cómo la empresa muy conocida en Estados Unidos, Planned Parenthood, desde el año de 1993, declaró que la incidencia del trauma post-aborto o síndrome post-aborto para clientas de abortos quirúrgicos puede llegar a alcanzar hasta el 91% de los casos. Dos cosas importantes a resaltar aquí. La primera es que ellos justamente están aceptando que existe el trauma posaborto y que ese porcentaje alcanza unos niveles sumamente elevados en todas aquellas personas que se someten a los abortos electivos. Y otra cosa importante de recalcar es que ellos hablan de clientes, en este caso clientas, de tal manera que evidencian que esta situación del aborto es justamente un negocio, no hay más, porque si realmente les importara la vida de las pacientes, no las someterían justamente a todos los riesgos y complicaciones que ya vimos de cualquier procedimiento médico o quirúrgico, ¿ok? Solamente las toman como clientas. Eso justamente implica que esto es un negocio. Entonces, ¿qué es lo que sucede durante el síndrome post-aborto? Hay una respuesta natural siempre de defensa ante un acontecimiento estresante. Eso se conoce como estrés postraumático. Puede ser ante cualquier evento estresante. La pérdida de un familiar, un accidente, una intervención quirúrgica, la necesidad de estar internado en el hospital.
Y en este caso, pues obviamente después del estrés que conlleva el tener o someterse a un aborto. Eso condiciona que haya ansiedad, depresión, que se desarrolle culpa y que se viva un duelo con todas las etapas que nosotros ya conocemos: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Ese estrés llega a ser tan abrumador que puede provocar disregulación orgánica, elevando los niveles de hormonas del estrés en nuestro cuerpo, particularmente el del cortisol, y justamente provocando disfunción orgánica, disfunción de nuestro organismo, acentuando todavía más la situación de la depresión y del estrés postraumático, de tal manera que clínicamente la paciente va a tener cambios psicológicos, pero también hormonales y emocionales, y muchos de ellos van a corresponder a los propios del embarazo. Esto es importante mencionar porque la interrupción del embarazo trunca su proyecto de vida y desde luego que va en contra de la naturaleza. Por lo tanto, se convierte en un sentimiento de impotencia, de tal manera que hay sentimientos de impotencia, incapacidad, sentimientos de imperfección, de culpabilidad y de autodepreciación, que clínicamente se van a manifestar como reacciones depresivas: tristeza, soledad, llanto fácil, pueden caer inclusive en una depresión severa y terminar suicidándose. Igualmente va a haber trastornos adaptativos. Para disminuir un poco el dolor que causa toda esta situación, la paciente se va adaptando y va intentando tapar o cubrir todo ese sentimiento que tiene. Pero ya sabemos que hasta que no lo saque, hasta que no lo libere de raíz, hasta que no reciba realmente el tratamiento profundo que requiere, va a seguir igual e inclusive cada vez peor. Eso también va a desarrollar trastornos de ansiedad, lo que conocemos o que les acabo de mencionar como estrés postraumático. Va a haber también trastornos o alteraciones del comportamiento y se van a acentuar los rasgos de personalidad premórbida. A nivel orgánico o físico, la paciente puede empezar a manifestar náuseas y vómito y dolor abdominal. Esto porque para el organismo es un descontrol importante y es un choque muy drástico el de repente estar embarazado y al instante siguiente ya no tener embarazo. Entonces el organismo intenta mimetizar justamente el embarazo como si todavía continuara, y por eso la paciente tiene náuseas y vómito y dolor abdominal, además de fatiga. Una cosa importante que manifiestan las pacientes con síndrome post-aborto es que tienen una sensación de vacío, que ni siquiera ellas mismas pueden explicar, pero que es bastante intensa, bastante incómoda y que puede afectar desde luego que la progresión de su vida, altera la calidad de vida de las pacientes. A nivel psicológico, se van a desencadenar sentimientos de tristeza, sensación de vacío interior, empieza a haber pesadillas oníricas, fantasías sobre el hijo no nacido respecto a qué sexo hubiera tenido, cómo se hubiera llamado, qué hubiera estudiado, etcétera, etcétera. Y también muchas dudas respecto a qué hubiera pasado si a lo mejor sí hubieran decidido tenerlo y no lo hubieran abortado, y no se hubieran sometido a ese tipo de procedimientos, y también sentimientos de pérdida, de culpabilidad y desde luego la duda de si la paciente va a volver a tener o no un embarazo y si este puede llegar a perderse de manera espontánea o al final teniendo otro tipo de complicaciones. También se ha visto que se manifiesta como trastornos del comportamiento alimentario. Esto alrededor del 20% de las pacientes van a tener bulimia, pero también van a tener hiperorexia, es decir, una ansiedad por comer más de lo habitual. Esto con la finalidad de llenar el vacío interior que sienten y además también de mimetizar su organismo como si continuaran con el embarazo, justamente buscando ganar el peso que necesitaban ganar justamente para las semanas de embarazo que tuvieran si no hubieran practicado el aborto. Este cuadro tiene una duración variable, puede ser 6 meses, 10 meses, pero en algunas pacientes puede ser ya permanente. Además, se vive el duelo esperado, hay también cierta disfunción sexual, desde luego sabiendo que el acto sexual es el que condiciona el embarazo y teniendo miedo a volverse a embarazar para no volver a pasar por lo mismo. Es más fácil entonces que las pacientes caigan en las drogas, caigan en ciertas adicciones, que tengan manifestaciones fobo-obsesivas, dificultad en las relaciones sociales. Habitualmente se mantienen como más reservadas, están más a la defensiva, se aíslan y tienen, como les decía, un temor importante a no volver a lograr el embarazo. Toda esta sintomatología va a ser más intensa en el aborto electivo,
bien o mal, en el aborto espontáneo, la paciente llega a entender que al final de cuentas ella no hizo nada para provocarlo, pero en el aborto electivo sí hay una intención. Entonces, eso en muchas ocasiones puede llegar a marcar la vida de las pacientes de por vida. Esta parte también es importante respecto al síndrome posaborto. Por eso la puse con mayúsculas. Si la paciente ha cursado con alguna enfermedad psicológica o psiquiátrica previa, sea cual sea, ansiedad, depresión, inclusive el síndrome disfórico premenstrual, la probabilidad de que presente el síndrome posaborto, la intensidad y la duración del mismo van a ser mayores. Y también su aparición, el hecho de que la paciente se someta a un aborto y que desarrolle síndrome posaborto, va a influir tanto en los trastornos mentales preexistentes como en la predisposición a tenerlos. Es decir, va a haber un efecto bidireccional. Si la paciente ya ha tenido algún trastorno psiquiátrico o psicológico, sea cual sea antes, la posibilidad de que desarrolle un síndrome posaborto va a ser mayor. Y suponiendo que no los hubiera tenido, si tiene un síndrome posaborto, muy probablemente se va a ampliar la gama de trastornos emocionales, psicológicos y psiquiátricos que puede desarrollar más adelante a lo largo de su vida. Importante también hablar sobre el papá. Al final de cuentas, un embarazo no es resultado solamente del material genético de la mamá, sino también de la participación del padre. Por lo tanto, él también está ligado o vinculado a una pérdida gestacional. En este caso, sobre el papá, aunque él apoye o no apoye, o aunque él se mantenga en esa actitud pasiva de apoyar o de fortalecer a su pareja en la decisión que ella misma decida, al final de cuentas el aborto va a lesionar el instinto del hombre de proteger y cuidar a aquellos que ama. Los hombres y las mujeres vamos a reaccionar de manera diferente ante una situación emocional y generalmente los hombres se reprimen, considerando que es la forma más apropiada de cuidar a su pareja y de no generarle dolor, sino buscando la manera de darle cierta fortaleza o darle cierto apoyo. Y por lo tanto, ellos también tienen una menor búsqueda de ayuda profesional. En el padre, entonces, se van a desarrollar sentimientos de tristeza, de culpabilidad, de impotencia, de enojo y de frustración, que habitualmente no son tratados. Y lo que nos comenta el doctor Cabrera es que sin intervención oportuna, al año de la pérdida, al año de que se dio el aborto, las pacientes y los papás se van a encontrar cada vez más deprimidos y más ansiosos, lo que finalmente afecta su vida emocional, su calidad de vida, empieza a condicionar que haya alteraciones en la dinámica de pareja y de manera expansiva se va también este círculo haciendo más complicado y más difícil respecto al trato con la misma comunidad y la sociedad. Es decir, toda esta situación va expandiéndose de una manera detrimente para el individuo. Esto desde luego que es una alteración grave que a menudo evoluciona a una enfermedad crónica, es decir, a una enfermedad que se prolonga mucho a lo largo del tiempo y que si no se tiene previamente en cuenta y no se relaciona con el trauma propio del aborto, puede pasar desapercibida, enmascarada por diferentes quejas psicosomáticas u otras alteraciones conductuales y mentales, condicionando justamente más complicaciones, tanto emocionales como orgánicas para la paciente, para su pareja, para su familia, para su comunidad y de forma progresiva también para la sociedad. El manejo integral de este síndrome post-aborto incluye el consumo de medicamentos antidepresivos, obviamente bajo vigilancia médica, en este caso de un psiquiatra, pero al final de cuentas se requiere ya un manejo antidepresivo. Se pueden emplear también medicamentos anticonvulsivos si es que la paciente tiene muchos datos de irritabilidad y también benzodiazepinas, que son medicamentos que se manejan como ansiolíticos, ¿ok? Para disminuir justamente los cuadros de ansiedad o las crisis de pánico. Y también es importante complementar este tratamiento con una terapia psicológica, de tal manera que la paciente pueda trabajar con un psicólogo respecto a este asunto y tratar el problema prácticamente de raíz. ¿Esto por qué? Porque nosotros somos entes biopsicosociales y un aborto justamente no solamente afecta la cuestión biológica y orgánica, sino también la cuestión psicológica y, como vimos también, la situación emocional de las pacientes y de las personas que los rodean. De tal manera que podemos concluir de toda esta plática
que todo procedimiento médico o quirúrgico conlleva riesgos y posibles complicaciones. Las técnicas de evacuación uterina efectivamente van a ser las mismas que se emplean tanto si es un aborto espontáneo como si es un aborto provocado, pero de manera ética, justamente esas técnicas se tienen que aplicar únicamente cuando el bebé ya no está vivo y cuando entonces la mamá es la que corre peligro, justamente para valorar riesgo-beneficio y desde luego que favorecer a la mamá en este sentido. Y tenemos que tomar en cuenta también que la práctica de un aborto con medicamentos tiene consecuencias físicas, emocionales y sociales a corto, mediano y largo plazo. De tal manera que efectivamente toda vida humana vale la pena, empezando por la tuya. Por cada una de las vidas de las mujeres que muchas veces recurren al aborto por la desinformación que existe al respecto. También por la falta de opciones y de apoyo. Ustedes lo han visto, el aborto es un gran negocio. Y desde luego que las instituciones y organizaciones sociales que lo promueven no dan este tipo de información respecto a las complicaciones, porque si las mujeres supieran a qué se están arriesgando, desde luego que no lo harían, y el negocio se vendría abajo. Pero ahora sí, ya con esta plática, espero que tengan la información médica necesaria respecto a los riesgos y las complicaciones, y esta información les permita siempre prevenir y tomar las mejores decisiones. Deseo en realidad que todo esto sea de utilidad y que se salven muchas vidas. Empezando justamente por la vida de aquella mujer que ha decidido abortar. Espérame. Ya, ya estamos a punto de iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Y ábreme el micrófono, por favor. Allá. ¿Sí me escuchan? Sí, ya vi que sí. Doctora Roxana, muchísimas gracias. Si te parece bien, entramos a la sesión de preguntas y respuestas. Sí, claro que sí. Adelante. Empezamos con Paula Pereira, te pregunta, ¿de qué manera eficiente se puede ayudar a concientizar? Ok. La verdad es que muchas mujeres recurren al aborto justamente por falta de información. Cuando les llega la noticia de que están embarazadas, muchas de ellas sienten angustia, tristeza, soledad, preocupación y desde luego que todo ese estrés las bloquea y buscan siempre o de manera frecuente la opción aparentemente más fácil. Tristemente está habiendo mucha información al respecto de la facilidad que puede haber para practicar un aborto en casa. Y ahorita ya ustedes conocen que esta información es falsa. Entonces la idea es que justamente tengan toda esta información respecto a las complicaciones y cada quien desde su medio, con la misma comunidad en la cual se desenvuelva, ¿no? Empezar a brindar la información necesaria. Cuando encontremos a una mujer que está
en una situación de embarazo y tiene posibilidad de aborto o está pensando en abortar, pues desde luego apoyarla, platicar con ella, buscar opciones. Y afortunadamente también se están formando una red muy amplia de instituciones que apoyan a la mujer en todos los sentidos. Entonces, les ofrecen justamente apoyo médico, apoyo psicológico, capacitación para el trabajo, apoyo económico, inclusive dan opciones de paquetes de parto a un bajo costo o inclusive gratuitos, justamente buscando la manera de que ellas no se sientan solas y que puedan recurrir a la opción de la vida, ¿no? Con todo el apoyo que se requiere. Entonces, esa es la idea. Mostrarles apoyo y brindarles todas las opciones que se requieren. Cuando una mujer está estresada, preocupada, nerviosa, se bloquea y agarra la primera opción que se le ofrezca. Y ya sabemos que, el aborto no es como lo ideal. Entonces, justamente estar cerca de ellas y brindarles todo el apoyo y toda la información que se requiere, buscando la manera de acompañarla en ese proceso para que al final de cuentas opte por la vida. Ok, doctora, muchísimas gracias. Le cedo la palabra a Laura Adriana Cuello, que levantó la mano. ¿Puedes activar Adelante. el micrófono, por favor, Laura Adriana? O Vicky, si le puedes a activar su micrófono a Laura Adriana, que levantó la mano. Sí. Sí, adelante. Nada más que me lo... Listo, Laura Adriana, tienes abierto tu micrófono. Laura Adriana, te escuchamos. Ahí, ¿sí? Ya, Sí, la escucho muy bien. Es que como no sé usar esto, no tengo mucha idea. No se preocupe. Te escuchamos. Bueno, Adelante. no, la duda mía era yo tengo un problema, o sea, yo perdí un bebé porque tengo un problema de útero bicorne. Y no sé, me dijeron que eso era un problema de esterilidad, pero en realidad tuve 4 hijos más. Qué bueno, muchas felicidades. Sí, lo que quería saber era si eso es hereditario y además si es una cosa que se puede evitar. Evitar, ok. El útero bicorne es una malformación con la cual ya se nace. No necesariamente tiene que ser hereditario. Sí hay un cierto patrón, pero la verdad es que no es la forma más frecuente de adquirirlo. Simplemente es una situación que se presenta de manera eventual. El útero bicorne lo que hace es que da poco espacio para que el útero se distienda conforme se va desarrollando el bebé. Entonces muchas veces los bebés se pierden, pero también hay casos justamente como el suyo, en donde el útero bicorne se puede modificarse pues en cuanto al espacio y justamente dar la posibilidad a que se desarrollen y en su caso pues por ejemplo tener cuatro bebés. Esto estuvo maravilloso, qué bendición. Igualmente hay mujeres que tienen el útero bicorne ya de nacimiento desde luego y que se pueden someter a algún tipo de procedimiento quirúrgico para liberar y para ampliar el espacio y al final de cuentas también eso puede ayudar a corregir la situación y que puedan tener bebés sin ningún problema. Ajá. Pero sí es evitable entonces. Evitable no, porque ya se nace con ello, pero si ya sabe que lo tiene, sí puede haber alguna cirugía para corregir esta malformación y que pueda tener bebés sin mayor complicación. Ajá, entonces sí puede haber una cirugía. Muchas gracias. No hay por qué, un gusto. Miriam Córdoba, ¿nos harías favor de leer la siguiente pregunta, por favor? Claro, sí, con mucho gusto. Ay, un segundito, por favor. La pregunta de Freya Mendoza. Claro que sí. Freya Mendoza pregunta, yo tengo una pregunta. Toda vez que tomen el medicamento, ¿tienen que recurrir a la extracción de los restos del feto? ¿Sí o sí? Y luego leo la siguiente parte. No, insisto que va a depender mucho de la dosis que haya tomado la paciente, de la edad gestacional que tenga, cuántas semanas de embarazo lleve cuando se administre el medicamento y también de la misma reacción que tenga su cuerpo. Entonces habrá mujeres a las que sí les vaya muy bien, habrá mujeres a las que no se les dé el aborto como ya se esperan y que por lo tanto tengan retención de restos y sangrado y todo lo demás, pero al final de cuentas es un volado. Puede ser que uno tenga mucha suerte, que le vaya muy bien, pero también al final de cuentas se está arriesgando a que esto no suceda y que tenga todas las complicaciones que ya comentamos.
Y continuando dice, y vemos que están ofreciendo medicamentos para otros estados de la República. ¿Cómo harían en estos casos? ¿Cómo harían en estos casos? ¿Para qué? Yo creo, doctora, que se refiere a lo de la extracción, porque bueno, la leo completa, doctora, la pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Toda vez que tomen el medicamento tienen que recurrir a la extracción de los restos del feto? ¿Sí o sí? Y vemos que están ofreciendo medicamentos para otros estados de la República. ¿Cómo harían en estos casos? O si gusta usted, doctora, pedimos una mayor puntualización, lo que usted me diga. Sí, a ver, creo que entendí. Bueno, de cualquier forma, si ahorita se está promoviendo justamente el aborto desde casa, y lo plantean como un panorama muy sencillo, muy fácil y que no lleva mayor riesgo ni complicación y que prácticamente cualquiera lo puede hacer. Ahorita durante la plática vimos que justamente sí hay muchos riesgos y sí hay muchas complicaciones, y el problema se agudiza más ahorita con la cuestión de la pandemia, la propia pandemia que está condicionando que se favorezcan los abortos en casa. Es la misma pandemia que si la paciente tiene alguna complicación, no va a poder tener la atención médica que requiere en los hospitales. Y además, si sale y se va a los hospitales públicos, pues desde luego que tiene mucho riesgo de contagiarse de COVID. Entonces van a ser dos problemas como por una misma situación. ¿Me expliqué? Entonces, efectivamente, esto es un negocio. Se manejan cantidades impresionantes de dinero para distribuir los medicamentos a lo largo de los países, en este caso a lo largo de la República Mexicana, pero al final de cuentas la idea es que las pacientes tengan la información que necesitan. Yo siempre les digo a mis pacientes que para tomar una decisión, la mejor decisión, tienen que tener absolutamente toda la información sobre la mesa. Y esas instituciones que favorecen el aborto únicamente les dan la información respecto a los aparentes beneficios, pero no les hablan de la contraparte, no les hablan de los riesgos y complicaciones a los cuales se llegan a someter. Entonces, desde luego que eso no permite que tomen la decisión más adecuada, porque muchas veces, sabiendo los riesgos y complicaciones, que es la información que los demás omiten, obviamente no se someterían a ese tipo de situaciones. Entonces, Ok, gracias, doctora. Justamente la idea es favorecer la información completa y explicarles a las pacientes cuáles son los riesgos a los cuales se va a enfrentar si es que decide tomar la opción del aborto, que desde luego que no es la mejor. Bien. Natividad Longinos, bueno, te da las gracias, doctora. Y Un dice gusto. que también, igual que a ti, se le cierra la garganta cuando ve a una chica Sí. que se obstina por abortar. Sí, así Gracias, es un Natividad, por tu sentimiento muy comentario. curioso. Gracias. Hadjara Brunstein te pregunta, ¿la mifepristona no es necesaria utilizar antes del misoprostol en todos los casos? ¿Y cuáles son sus principales efectos adversos? La mifepristona es un medicamento más nuevo que el misoprostol. Es muchísimo más potente para lograr los abortos, pero al final de cuentas también tiene muchos efectos secundarios en el organismo de la paciente. Y a lo que iba en la lectura que hice de la guía de práctica clínica es justamente hacer evidente que muchas veces los medicamentos no logran el efecto que se requiere, a pesar de que son medicamentos fuertes, medicamentos que evidentemente condicionan un daño al organismo de la paciente, no siempre se logra el objetivo que ellas esperan. Entonces, eso no significa que el tomar mifepristona o misoprostol a dosis altas o dosis bajas o combinación o lo que sea es la mejor opción. Desde luego que no. Ok, Miriam, ¿nos haces favor de leer la pregunta de Paula Pereira, por favor? Claro que sí, con mucho gusto, Fabi. Nosotros tuvimos un caso de una mamá que tomó una de 3 pastillas para abortar y las feministas la convencieron que ya el bebé había muerto y moriría ella si no acababa el tratamiento. ¿Cómo podemos tener esta información? No sé, Fabi, no sé, se referiría a lo mejor probablemente proporcionar la información para las mamás. ¿Cómo saber más bien, yo creo, si el bebé de veras ya estaba muerto? Creo que... Exactamente. Sí, yo también creo que por ahí va la pregunta. Sí, sí creo que se refiere, pero Vicky, si le puedes abrir su micrófono a Paula Pereira por si hubiera alguna aclaración, pero me imagino que sí es por ahí, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, también entendí eso. Muy bien. Necesito aclarar muy bien que justamente el mismo procedimiento para hacer un aborto por una indicación médica, por ejemplo, si
la paciente tiene diagnóstico de un huevo muerto retenido o un aborto diferido, es decir, un aborto espontáneo en el cual el bebé ya falleció, pero se retuvo dentro del útero y no ha salido, obviamente eso condiciona riesgo a la paciente, de que haya infección, de que de repente empiece con sangrado, de que tenga dolor y de que haya una situación denominada coagulación intravascular diseminada. Entonces, ese sería un ejemplo muy claro de un caso en el que se tendría que aplicar un legrado por indicación médica. ¿Por qué? Porque el bebé ya no está vivo y al final de cuentas, si ese embarazo se mantiene ahí, como el bebé ya no está vivo y no se da la progresión normal, pues desde luego que la paciente tiene riesgo de complicarse y morir. El mismo procedimiento que se aplica para ese tipo de legrados o de procedimientos para evacuación uterina es el mismo procedimiento que se aplica justamente para una paciente que quiere abortar de manera electiva. Solamente que haciendo la diferencia de que en un aborto electivo la paciente se está sometiendo a ese riesgo sin necesidad. O sea, se está adquiriendo todos esos riesgos y complicaciones de a gratis, literal de a gratis. Entonces, cuando es un tratamiento por un procedimiento o una indicación médica, nosotros como médicos tomamos muchas precauciones y tenemos muchos cuidados. Para empezar, integrar y confirmar muy bien el diagnóstico a través del interrogatorio que le hacemos a la paciente, de la exploración física y de los estudios de laboratorio y gabinete que les comenté. Es decir, tenemos que tener muchos datos para realmente tener los pelos de la burra en la mano y decir efectivamente es un aborto y hay que hacer esto para bien de la paciente, ¿ok? Se hace el procedimiento, sea cual sea el que el médico decida, pero se le da un seguimiento a la paciente. Nos tenemos que asegurar efectivamente que todo haya llegado a buen término. Y eso es todo un proceso que requiere evaluación médica, que requiere seguimiento, que requiere la práctica de estudios de laboratorio, que requiere consultas subsecuentes, ¿ok? Todo eso, en este caso, en favor de la paciente, porque el bebé ya quedamos que ya no tiene posibilidad, que ya falleció en este caso. Pero justamente cuando se hacen abortos en casa, o en este caso el caso que nos platican de que le dieron solamente bueno, que se tomó una pastilla de 3 y que tenían duda de si el bebé realmente había muerto o no había muerto, la verdad es que la única forma de comprobarlo es a través de una exploración médica. Y eso es justamente lo que las abortistas omiten. Ve a tu casa, no hay ningún problema, tómate las pastillas, no pasa nada, es muy seguro, y estamos viendo que en realidad no. Y al final de cuentas eso condiciona complicaciones y riesgo para la paciente. Si esa paciente no tuvo un aborto completo y se quedaron restos de tejido adentro por haberse tomado solamente una pastilla, porque no sabemos cómo pudo haber reaccionado su organismo, entonces se agrega la posibilidad de que se infecte, de que se haga séptico, de que termine en un legrado al final de cuentas, o de que inclusive pierda el útero o la vida. Entonces, por eso es tan importante que todo este tipo de procedimientos médicos se hagan estrictamente bajo la vigilancia de un profesional de la salud, que es justo lo que las abortistas no están promoviendo ahorita. Al contrario, así como que tú solita, tú puedes y pues a ver cómo te va, ¿no? Y cuando algo suceda, ellas evidentemente no se van a hacer responsables de la vida de las pacientes, ni de las complicaciones, ni de las secuelas que puedan tener o que se puedan presentar. Entonces, mucho cuidado con eso. Doctora, si me permites rápido hacer una acotación a tu comentario. Claro. En la página de Colombia que se estuvo promocionando el aborto en casa, resulta que escribían muchas chicas diciendo que ya se habían tomado la pastilla, que estaban teniendo problemas, que escribían al correo electrónico, que estaban buscando apoyo y nadie les contestaba. Si uno se metía a revisar en el chat, se veía eso, se leía que las dejaban solas, puedes empezar el tratamiento. Entonces, bueno, Paula Pereira, ¿tienes abierto tu micrófono? ¿Está ya contestada tu pregunta? Sí, Paula. Sí, nos comentaba bien, que ya está contestada su pregunta, me mandó un mensaje. Ah, qué bueno, perfecto, qué bueno. Sí, bueno, también la idea era tener justamente una fuente de información para poder promover justamente eso. En los mismos grupos donde ellas por ahí hablan del tema del aborto legal y demás, poder mandarles información para que la gente sepa. Claro. Todas estas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de esta chica, era una chica que tomó la primera pastilla y después llamó a una red, a un número para embarazos vulnerables, y después, mientras la estaban tratando de ubicar y demás para acompañarla, justamente a que vea un médico y todo eso, que se consiguió
una ginecóloga obstetra y demás, la volvieron a agarrar las chicas feministas y no tuvimos oportunidad, la convencieron de seguir el tratamiento porque si no se iba a morir, digamos. Entonces la idea un poco es eso, tener la información para que las chicas sepan a qué es lo que va. Claro. Tener información, una fuente de información porque son un montón los casos, los distintos casos, digamos, hay un montón de remedios que toman y un montón de cosas. Estaría bueno tener una fuente para poder puntualmente buscar. Y eso Claro. también era lo que me interesaba un poco. Claro, sí, de hecho, les voy a dejar la presentación para que ustedes también tengan la información y la puedan difundir entre sus contactos. Y pues esa es la idea, ¿no? Que esta información se haga extensiva para que pueda ayudar a salvar vidas, empezando, como dice aquí la última diapositiva, por la vida de la paciente que ha decidido abortar. Gracias, Paula. Gracias, Paula. Ahora, bueno, Freya Mendoza nos aclara su pregunta, decía, se refería a que en otros estados es ilegal el aborto, ¿no? A eso se refería la pregunta de Freya Mendoza. Pero importante lo que les comenté, el aborto efectivamente es ilegal, pero lo que se ha optado últimamente es por administrar las pastillas vía oral. Entonces la paciente cuando empieza con sangrado, cuando empieza con síntomas y acude al hospital, se puede enmascarar como que eso es o puede entrar con diagnóstico de un aborto incompleto espontáneo, porque realmente no hay forma de corroborar que ya se tomó las pastillas. Cuando se las administra vía vaginal, a la hora que uno hace la exploración, pues se encuentra ahí los residuos del medicamento. Entonces, muchas veces, si se toma la pastilla vía oral, aunque sea ilegal en los demás estados, pues obviamente procede justamente porque la paciente llega ya con un cuadro de un aparente aborto espontáneo. Bueno, gracias, doctora. Miriam Córdoba, ¿nos harías favor de leer la pregunta de Rocío de Alba Pérez, por favor? Con mucho gusto, Fabi. Muchos de nosotros no somos expertos en el tema. Sin embargo, sí estamos preocupados y ocupados por defender la vida de ambos seres, mamá e hijo. Esta información que nos presentan es muy clara y fácil de comprender y asimilar. ¿Dónde podemos encontrar estos recursos informativos para ayudar a las mujeres que están en estos momentos de confusión? La charla emocional puede ayudar, pero debemos darle a las mujeres en estos casos argumentos concretos para que reflexionen mejor y puedan reconsiderar la posibilidad de un aborto. Entonces preguntan que, doctora, ¿dónde podrían encontrar los recursos informativos para proporcionar la información? Claro. Tristemente la información a favor del aborto y los procedimientos en casa está proliferando como si fueran hongos. Y tristemente también la información médica para prevenirles respecto a los riesgos no es tan abundante. Entonces, si hay por ahí algún ginecólogo que estuviera escuchando la plática, sí los invitaría a que busquemos la manera de difundir esta información. Yo insisto que lo que puedo hacer ahorita, yo platico con mis pacientes respecto a esto y siempre procuro hacerles hincapié y bendito sea Dios, he tenido buena respuesta entre ellas. Lo que puedo hacer yo ahorita es justamente dejarles esta información para que ustedes la difundan y también mantenerme en contacto con el Frente Nacional por la Vida y la Familia para que empecemos a buscar más información y se las hagamos llegar a ustedes por diferentes medios y también en diferentes formatos, ¿ok? Para que también la tengan y ustedes nos ayuden a difundirla. Gracias, doctora. Vamos a pedirles que las personas que están interesadas en estar recibiendo esta información nos dejen su correo electrónico y su número de celular para mandarles la información vía WhatsApp. Efectivamente, doctora Roxana, al momento solo tengo información de un caso y tú, que están haciendo investigaciones para proporcionar información concreta y sencilla sobre las repercusiones que tiene el aborto con misoprostol. Entonces, bueno, pero ya te pondremos a chambear aquí con el frente para que nos ayudes, claro que sí. y juntos con todo el gusto del mundo. defendiendo la vida. Adelante. Muchas gracias. Adjara Brustein dice, bueno, que una pregunta no tan relacionada al aborto, pero que puede sí ser. Dice, soy médica y varias chicas jóvenes alrededor de 20 años suelen comentarme en el consultorio que su ginecólogo les dejó elegir el tipo de parto y eligen la cesárea. Como ginecóloga, ¿está de acuerdo con eso? No
esperen un momentito, dice aquí, ¿no se trae más riesgos para futuros embarazos? ¿No debería ser última opción con indicaciones muy precisas? Sí. Habla del parto por cesárea. Sí, claro, efectivamente. La verdad es que lo ideal sería que los bebés nacieran por parto, porque inclusive durante el parto se da todo un proceso en donde el bebé termina de madurar y termina de prepararse justamente para llegar en las mejores condiciones a la vida extrauterina. Lo ideal es que nazcan por parto, pero la cesárea tampoco es tan mala. La cesárea es un recurso que nosotros tenemos para salvar vidas. Cuando el parto no se puede dar porque hay una complicación importante, una situación aguda, algo que pone en riesgo la vida de la mamá y del bebé, pues desde luego hay que recurrir a la cesárea, ¿no? La cesárea es un procedimiento que, insisto, que nos ayuda a salvar vidas. La verdad es que en los últimos años la situación se ha polarizado. Muchos médicos, sobre todo en el ambiente particular, considerando que obviamente una cesárea es más rápida, es más fácil, es más controlable, el médico invierte menos tiempo en atender a la paciente, pues es lo que se ha favorecido. Y los mismos médicos promueven la práctica de la cesárea o de manera triste no cumplen las normas éticas y engañan a la paciente y le dicen que a fuerzas tiene que hacer cesárea aunque ella quiera parto. Y también está el caso, como lo que nos comenta esta compañera, que las pacientes tienen miedo a un parto, tienen miedo a que les duela, tienen miedo a no poder, tienen miedo a que no progrese, y al final de cuentas eso solamente son ideas que las pacientes tienen, pero el médico ahí tiene que influir para poderlas convencer y obviamente para poderlas ayudar en todo este proceso. Desde luego que el parto es bastante tardado, desde luego que duele, pero al final de cuentas nosotros como mujeres estamos preparadas para soportarlo y es siempre lo mejor tanto para la mamá como para el bebé. Al bebé porque obviamente le favorece y termina de madurarlo para que lleguen las mejores condiciones a este mundo, y a la mamá porque se recupera más rápido y es lo más natural que hay y además es hermoso. Un parto ayuda a que haya un vínculo muchísimo más estrecho entre las mamás y los bebés. Insisto que muchas veces las pacientes, las mujeres no quieren someterse al trabajo de parto por el miedo al dolor, por el miedo al no poder, por el miedo a que haya alguna complicación y al final tenga que terminar en cesárea, pero ahí influye mucho la labor que hace el médico para convencerlas, para acompañarlas, para asistirlas y para que todo vaya bien y que todo termine bien, con mamá feliz, bebé sano y una pareja que se vaya a casa con su bebé en brazos. Vale la pena. Ay, suena muy hermoso esto, verdaderamente. Las que hemos ya Sí. tenido la bendición de ser mamás, sabemos de qué estás hablando. Bueno, por último, las personas que deseen recibir esta información, por favor dejen sus números celulares y su correo electrónico para que enviemos la información que vayamos teniendo y que vamos a ir recaudando para ustedes. Con todo gusto se las estaremos enviando. Sí, claro que sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más que falte? ¿Ya nadie? Fabi, yo nada más quisiera comentar algo. Pues quiero felicitar a la doctora, de veras, doctora, una presentación tan clara, una presentación tan precisa, adecuada. Muy, el último mensaje que usted nos dejó, doctora, la importancia tanto de la mamá como del bebé y siempre la vida humana, doctora, de veras, mi agradecimiento infinito y de veras muchas bendiciones, doctora, y esperamos que no sea la última plática, por favor, doctora. No, claro que no. La verdad es que yo les agradezco muchísimo la invitación. Muchas gracias por la consideración, por la oportunidad que me dan de compartir esta información con todos ustedes y pues de verdad deseo que sea de mucha utilidad. Y sí, con todo el gusto del mundo aquí estamos por si algo más se ofrece. Doctora, pues te felicitan y te agradecen desde Paraguay. Muchas gracias. ¡Ay, qué bien! Escuchando. Saludos hasta allá. Mira, andamos hasta Paraguay, también en Argentina. Pues mandan bendiciones, agradecimientos, que fue muy clara tu ponencia, Ay, qué muy bueno. buena exposición. Qué bueno que les haya Mira, agradado. muchas gracias. Si gustan ir viendo ahí en el chat, están mandando sus teléfonos y sus correos para que les mandemos información y para sumarlos. Sí, claro. Dicen que necesitamos más ginecólogas como usted. Pues Jara, tú también eres ginecóloga. Pues mira, yo creo que desde Cancún también te están mandando saludos, doctora. Saludos hasta allá también.
Pues Vicky, si nos haces favor de colocar finalmente nuestro reconocimiento por parte del Frente Nacional por la Familia para que lo podamos hacer la entrega virtual. Ah. El Frente Nacional por la Familia Puebla, otorgamos el presente reconocimiento a la doctora Roxana Patricia Álvarez Soriano por su ponencia Aborto Seguro en Casa, Puebla, a los 7 días de mayo del 2020. Te entregamos la coordinación del Frente Nacional por la Familia, tu servidora Fabiola Tepox. Muchas y gracias. Secretaria Técnica del Frente Nacional en Puebla, María Guadalupe Córdoba González. Pues, muchísimas gracias. Aquí en público comprometer para que te sumes al esfuerzo que hacemos por parte del Frente Nacional por la Familia en defensa de los bebés. Nosotros nos vamos a pelear mucho allá en lo que tiene que ver con el cabildeo, los diputados, los senadores, el trabajo mucho en grupos. Mencionabas de que existen grupos que ayudan a las mujeres con embarazos inesperados. Sí. En Puebla y en México tenemos La Vida por Delante, tenemos CAM, tenemos Materfilius, BIFAC. Entonces, pues hay grandes opciones y muchas opciones para que las chicas que se encuentran ante esta situación salven la vida de sus bebés y salven su propia vida. Así es. Pues, doctora, y pues bueno, con tantas opciones, la verdad es que hay que aprovecharlas. Valen la pena, de verdad que sí. ¿Algún mensaje final que nos quieras dar para cerrar, por favor, doctora? Insisto, agradecerles a ustedes la oportunidad. Gracias a todos los que se conectaron. De verdad, me da mucho gusto que la información haya sido clara. Creo que eso es lo que se necesita. Y pues bueno, vamos todos juntos justamente por la vida de las mamás y de todos los bebés que se puedan. Adelante. Muchas gracias. También te mando saludos desde Chilpancingo, Guerrero. Y Pati Dorantes, ella es nuestra presidenta del Frente en Querétaro. Muy bien, mucho gusto. Mira, te felicita, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por formar parte de esto.